Hola, mi nombre es Evelyn Ferrín, estudiante de la especialización de neuropsicología para la educación, y actualmente vamos a hablar un poco de neuropsicología en la educación desde la cotidianidad de mi habitación. La neuropsicología cognitiva es una rama de las neurociencias que hace un empalme entre el estudio de los procesos cognitivos básicos y superiores y el desarrollo y el desempeño de la conducta. Es decir, no se trata solamente de que existan en cada uno de los lados o de las caras unos colores. No tenemos solamente un cerebro que funciona de una forma locacionista por colores, sino que el movimiento, el traspaso, el fluir de cada uno de los procesos cognitivos nos van modificando, van reuniendo los colores, que si bien es cierto no van siendo parte el uno del otro, siguen siendo individuales y llevan sus propios procesos, van a dirigirse a la cara que le corresponde para que podamos al final actuar, al final ser un megamix. Actividades anteriores ya habíamos hablado de distintos pensadores, investigadores que influyeron y contribuyeron al estudio de la neuropsicología, es decir, de la conducta con relación a los procesos cognitivos. Hoy nos referiremos básicamente a dos personas, a Luria, que en cuanto a la definición de la estructura cerebral y también de su forma de procesar, contribuyó muchísimo, contribuyendo a distintas teorías, primero de la organización funcional, de cómo el cerebro jerárquicamente realiza sus procesos, pero no necesariamente de una forma ascendente o descendente, sino más bien intra y periférica, intra y exterior, ¿no? Distribuye el cerebro en distintos bloques, en un bloque de activación que es el de la atención, que más adelante nos permitiría estudiar trastornos del tipo que tienen que ver con el proceso de la atención, como la hiperactividad o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También descubre un bloque de input o de almacenamiento y de elaboración que tiene que ver con procesos de memoria, de procesamiento sensoperceptivo también. Y por último, un bloque de programación y de control, que es el que nos permite la modificación de la conducta. Nos enseñó acerca de cómo son los modos de procesamiento, desde la forma de la síntesis simultáneas o sucesivas que ocurren en el procesamiento mental, o las especializaciones hemisféricas. Sin embargo, en un trabajo conjunto con Vygotsky encuentran algo interesante, que es el problema de la conciencia. Que la conciencia no es particular sino social, es decir, el ser humano puede que tenga procesos intrapsíquicos de exploración, pero al enfrentarse con unas sociedades donde realmente encuentra acciones para modificarse, ocurre entonces un proceso en 3 etapas, desde Vygotsky, en donde primero se hace una etapa intrapsíquica, que es en donde se genera un mando. De nuevo, esto es en medio de la interacción social, un mando para que el otro o el objeto actúe o proceda. Esto es a modo como del entrenamiento y es muy similar a lo que ocurre con la domesticación o con como el comportamiento animal condicionado. Luego una etapa extrapsíquica en donde, y aquí cumple una función indispensable, el lenguaje, en donde se empieza a dialogar con uno mismo y se hace un reflejo o una duplicidad de las acciones, pero de manera interior. Se hace internamente, se generan hipotéticos imaginarios sobre las acciones. Y por último, una etapa intrapsicológica, que ya viene del cómo reaccionar, es
retroalimentativa, se actúa desde luego de la reflexión interna, se genera una actuación, pero a medida que el ambiente o el objeto reaccione, el objeto exterior reaccione, se comporte de alguna manera, asimismo procesaremos internamente. Esto más adelante ya veremos. A la neuropsicología de la educación nos ayuda muchísimo a entender cuán impactante es la generación de un ambiente o de una atmósfera para el aprendizaje que permita esta retroalimentación de las tres etapas, asimismo como el lenguaje como medio o mediador de este proceso constructivista de aprendizaje. ¿De cómo contribuimos a la educación? Bueno, la neuropsicología promueve a que se haga una interacción interdisciplinar, a que de manera evidente, porque los exámenes neuropsicológicos suelen ser específicos o permiten una evidencia cuantitativa también y lógica de lo que ocurre en la cognición del aprendiz, también del que enseña. Entonces podemos aportar una evidencia de lo que realmente ocurre cognitivamente en los actores en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y adicionalmente al ser especialistas en los procesos cognitivos como el lenguaje, entendiendo por ejemplo desde el estudio de los trastornos mismos, entendiendo problemáticas como la dislexia o la discalculia asociadas a, como decíamos anteriormente, la contribución de Vygotsky al lenguaje. Podemos encontrar o aportar para que se generen nuevas estrategias de enseñanza y de pedagogía, y que se entiendan también las distintas formas cognitivas de las personalidades y sociales de las etapas de desarrollo, para que sean más específicas y no se vaya a caer en un desarrollo pedagógico generalizado, sin tener en cuenta las necesidades, las demandas, las habilidades y capacidades de cada una de las etapas del desarrollo. Procesos como la memoria, la plasticidad cerebral, el mismo lenguaje son esenciales cada uno, y las lesiones especiales y específicas en nuestro encéfalo pueden contribuir gravemente a que estos procesos no se desarrollen. Gracias por la atención, esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Gracias.